Capítulo tercero de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Lava el Salvador los pies a sus discípulos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Siendo pues como era la noche antes del día solemne y festivo de la Pascua, sabiendo Jesús que era ya llegada su hora, y que aquel día era el día en que por medio de la muerte había de pasar de este mundo a su Padre, aunque siempre había tenido y mostrado mucho amor a los suyos que estaban en este mundo, pero al fin de la vida quiso darles mayores muestras y argumentos de este amor. Y esta fue la causa porque habiéndose acabado aquella cena común y ordinaria, estando ya determinado Judas por instigación y persuasión del demonio de venderle, y siendo él tal y tan grande que era hijo unigénito de Dios, en cuyas manos había su Padre puesto todas las cosas, y estando ya para volver a su Padre, que le había enviado para darnos ejemplo de humildad y muestras de la ternura con que amaba a los suyos, hizo una obra tan nueva y nunca pensada como veremos. Porque él se levantó de la mesa y mandó a los apóstoles que se levantasen y se sentasen después por el orden y en la forma que convenía para lo que pretendía hacer. Y hecho esto, se quitó el vestido o túnica superior, quedándose con la interior solamente, y tomando un lienzo o toalla se ciñó con ella. Después de lo cual echó agua en una bacía y arrodillándose en tierra empezó a querer lavar los pies de sus discípulos. De esta manera no solamente les dio ejemplo de humildad, sino una manifiesta señal y prenda de su amor, el cual nunca se desdeña de hacer ningún oficio, por bajo que sea, con los que ama. Y hizo éste el Salvador, siendo tan bajo y servil, con tanta alegría y con tanta diligencia, y tan bien hecho y con tanta perfección, como si no se hubiera ocupado en otra cosa por toda su vida. Porque él lo hizo todo por sí mismo sin ayuda de nadie, y no se desdeñó de levantarse de la mesa y quitarse el vestido y ceñirse con un lienzo, el que siendo hijo de Dios se dignó de hacerse hombre y se humilló y deshizo, tomando en sí la forma de siervo. Ni tuvo asco entre la mesa y los manjares tratar con sus manos los pies inmundos de los apóstoles, el que tuvo amor para derramar su sangre con que se lavasen las inmundicias de nuestros pecados. Empezó pues el Señor a hacer este oficio por Simón Pedro, al cual en todas las cosas le solía dar el primer lugar, como a cabeza, y de la cual es razón que empiece siempre la purificación y limpieza y reformación de las costumbres. Pues como San Pedro vio cosa tan nueva y admirable, respondió con el fervor y determinación que solía. Señor, ¿tú a mí me lavas los pies? ¿Tú y a mí? ¿Qué es tú y qué es a mí? Más es esto para pensarse, dice San Agustín sobre este lugar, que para decirse, porque por ventura no acertará a declarar la lengua lo que en aquella manera acertó a concebir de estas palabras el pensamiento. No desistió el Señor de su intento por este comedimiento del apóstol San Pedro, el cual, aunque nacía de reverencia y humildad, también se fundaba en ignorancia de las causas que el Señor tenía y fines que pretendía de hacer este oficio. Porque no solamente quería dar ejemplo de humildad y muestras de su caridad, sino enseñar también con esta ceremonia cuán necesaria sea la limpieza interior del alma para recibir el sacramento de su cuerpo y sangre, que dentro de poco tiempo les había de dar y que no era posible alcanzar esta limpieza de las culpas si él mismo no se la daba, lavándolos con su sangre, y que sin este lavatorio no podían tener parte en él ni con él. Todo esto quería enseñar el Salvador a San Pedro con aquella semejanza y figura del lavatorio de los pies, y tomó ocasión de la resistencia que el apóstol hacía, no mirando más que a la corteza y a lo que en aquel hecho se descubría por de fuera, y así le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Yo tengo causas muy bastantes para hacerlo, las cuales, si tú supieras, no trataras de estorbarlo, mas como ahora no las sabes, haces esta resistencia. Déjate ahora lavar, como yo pretendo, que a su tiempo las entenderás. Después pasó con todo esto adelante San Pedro en su porfía, por ventura pensando que las causas de hacer este oficio que el Señor decía no eran más que darles aquel ejemplo de humildad, y no quería consentir que se diese este ejemplo en sus pies, y así,
respondió con resolución: no me lavaréis los pies ahora ni en ningún tiempo para siempre. Esto es, no consentiré tal, no pasaré por ello, no vendré para siempre en ello en que vos me lavéis los pies. Viendo el Salvador la porfía de San Pedro y que no se quería rendir a dejarse lavar los pies con agua de aquel Señor que había de lavar todos los pecados con su sangre, le respondió con la misma resolución: si yo no te lavare a ti, no tendrás parte conmigo. Como si dijera: no tratéis, Pedro, de quitarme este oficio de lavar las manchas y las inmundicias de los hombres, porque no le puede hacer otro sino yo, que he venido al mundo para servir y no ser servido, y a dar mi vida por el rescate de todos los hombres, ni queráis hacer cortesía a tanto daño vuestro, sino dejaos lavar, y gozad de este beneficio, porque si yo no os lavare, os podéis despedir de mi amistad y miraros como a hombre que no tiene que ver nada conmigo. Mas como la porfía del apóstol no nacía de dureza y desobediencia, sino de reverencia y humildad, cuando vio lo que le importaba dejarse lavar y lo que el Salvador le amenazaba, ofreció de buena gana que le lavase, no sólo los pies, sino las manos también y la cabeza, como si dijera, dice San Agustín: pues que así me amenazáis, no solamente no quito que me lavéis lo más bajo del cuerpo, que son los pies, sino que os ofrezco lo más alto, que es la cabeza, y porque no me neguéis el tener en vos parte, yo tampoco quiero negaros que me lavéis cualquier parte. El que está lavado, dijo el Salvador, no tiene necesidad de lavarse más que los pies, que en lo demás limpio está ya todo, mostrando que si había de rehusar que le lavasen los pies que estaban sucios, ni había para qué ofrecer la cabeza y las manos, que estaban limpias, y que así como suele acaecer, que después de estar un hombre limpio y lavado, cuando sale del baño se le pegue algún polvo o lodo a los pies, por lo cual los vuelve a lavar otra vez. Así también, después de estar uno limpio de las culpas graves y mortales, se le suele pegar el polvo de las veniales, y este tal bien es que se lave los pies y que se purifique más y más cuanto le fuere posible antes de recibir el divino sacramento. Y como traía el Señor atravesada en el corazón aquella espina de la perdición de Judas, ninguna ocasión perdía de mostrar este sentimiento y despertarle a que volviese en sí, y así la tomó de lo que trataba para herirle como de paso, diciendo: y lo que acaece a un hombre que estando limpio todo no tiene limpios los pies, ello mismo os ha sucedido a vosotros, que de verdad estáis limpios, pero no estáis limpios todos. Porque como sabía bien quién era de ellos el que le había de vender, por eso dijo que no estaban limpios todos. Rendido pues el apóstol con estas palabras, se dejó lavar los pies, y todos los demás por su orden, no se atreviendo ninguno a hacer contradición ni resistencia, después de haber oído lo que se le había respondido a San Pedro. Y porque sobre este beneficio quiso el Salvador cargar esta pensión, de que hiciésemos con aquellos nuestros hermanos lo que Él hizo con nosotros, debemos estar muy atentos a lo que Él hizo, para saber lo que debemos hacer y considerar en todo este acto el silencio, la humildad y la alegría del rostro, la diligencia y modestia del Salvador. Y por otra parte, la devoción y reverencia, el recogimiento y admiración de los apóstoles, y el enfado y desdén y desacato con que se dejó lavar Judas, y la mansedumbre y paciencia, humildad y caridad con que el Salvador estaba a sus pies. Fin del capítulo 3.